Muchas gracias por seguir en la sintonía. Me encanta y soy muy agradecida de contar con ustedes de lunes a lunes cuando la hora da las 18 y seguimos hasta las 19 horas hablando de los distintos desafíos que tiene Chile en investigaciones científicas. Usted comprenderá que hacemos radio porque usted escucha. Si usted no escuchara, nuestro trabajo no tendría ningún sentido. Así que muchas gracias. La audiencia de Milenio es una audiencia bien fiel, que semana a semana además están trayendo más gente a la audiencia. Se van sumando más radios que quieren retransmitir el programa en la mayor cantidad de regiones posibles del país. En fin, somos gente agradecida aquí en Milenio. Y si pensamos en la escuela, en la etapa escolar, ¿qué es ser normal o distinta, en mi caso mujer, distinta a las demás? ¿Qué significa ser distinto? La pregunta es cómo se investiga el tema de la diferencia o de la diversidad, como a algunas les gusta llamar. Hay quienes hablan de las minorías, en fin. Y bueno, sobre este tema hay investigaciones en curso y hoy nos acompaña Carolina Rojas. Carolina es trabajadora social, hizo su maestría en París en sociología, ahora está en el doctorado y a punto de terminar. Y ella es coordinadora de un proyecto, de un centro de investigación que estudia justamente estos temas de normalidad, diferencia y educación, que formalmente se llama Proyecto CONICET Anillos en estudios interdisciplinarios de normalidad, diferencia y educación. Así que muchas gracias, Carolina, por haber llegado hasta la radio, muy gentil. Gracias, Vicky. De su parte. Gracias. Y estás haciendo el doctorado en París, pero vives en Santiago. Sí, así estamos. Estoy en la fase final ya entregando las últimas correcciones para ir a defender, ojalá en octubre. Ir a defender la tesis. Sí. Wow. Claro, yo me pregunto, cuando nuestra audiencia escucha a nuestros invitados que están haciendo doctorados, estudios, ¿qué se imaginarán lo que es hacer un doctorado? Yo no lo he hecho y por eso digo, uno se imagina así gente como estudiando. Tremenda aventura que tiene a los que nos apasiona la investigación, mucho de recompensa, pero es a un gran costo. Eso también he escuchado yo. Es a un gran costo familiar, emocional, económico, sobre todo si uno lo hace afuera, pero en mi experiencia ha valido completamente la pena. Sí. Claro. Sí, sí, yo he escuchado eso, he escuchado de mujeres y de hombres que dicen, mira, desde que mi señora entró al doctorado, ay, que nos ha costado. Y también he escuchado mujeres y otros hablando que hasta costó la relación en algunos casos. En muchos casos. ¿Pero por qué tanto? ¿Qué es lo difícil de hacer un doctorado? ¿Hay que estudiar muchas horas? ¿Dónde está hay varios temas. Yo lo estoy estudiando en Francia y en Francia hay una cultura académica bien autónoma, por lo cual uno hace su investigación creándose sus propias redes. No hay un programa tan estructurado como en los países en los países anglo, por ejemplo, en Inglaterra o en Estados Unidos, donde hay un programa que acompaña el proceso. Eso, siendo yo muy autónoma y exigente, digamos, igual siempre complica, porque no hay espacio de interlocución necesariamente con quienes opera o funciona como director de tesis. Pero además es un proceso de aprendizaje donde uno empieza realmente a autonomizarse. Yo creo que el logro del doctorado, más que la tesis o la especialización en un tema, es la capacidad de hacer investigación de manera autónoma. Y eso requiere procesos no solamente académicos o intelectuales, sino que también disposiciones personales que cambian, digamos, y que uno tiene que ir formateándose en esa línea. Y eso tiene costos, por lo tanto, en todo orden de cosas, digamos. Claro, uno que ya está acumulando juventud, para no hablar de otro lenguaje, a mí me parece fascinante, porque hay tanta gente que nos está escuchando que no pudo estudiar, que hizo su enseñanza básica y de ahí a trabajar, algunos tienen básica y media, es diversa nuestra audiencia. Y hay otros, claro, que hicieron su carrera profesional o técnica, en fin. Pero eso de poder seguir estudiando, aún siendo adulta, sentarte a leer, tener esa práctica de la lectura, de pensar en lo que estás leyendo, de entender más el mundo y el cotidiano donde vivimos a partir de lo que han investigado mujeres y hombres tan sabios que han dejado o están dejando sus textos. Exacto. Soy una gran admiradora del hecho de estudiar. Bueno, ya vamos a hablar de vuestras investigaciones. Pero antes me gustaría preguntarte, Carolina Rojas, un par de dudas. Hasta ahora habíamos escuchado hablar de grupos minoritarios al interior de la escuela. Minoritarios por distintas condiciones, sean niños o niñas Down
o que vienen de otros países, o que ya se está observando una cierta tendencia a un lesbianismo u homosexualidad, por múltiples razones. Ujú. O la niña o el niño pobre en una escuela de un sector medio acomodado, o al revés, el niño que no quedó en ninguna parte aun teniendo los millones que el padre tiene o que la madre tiene, y en fin, por distintas razones los metemos a todos en un mismo saco y les llamamos grupos minoritarios. Por ustedes, pero ustedes le llaman diversidad. Me huele que hay algo más de fondo en esta distinción conceptual. Sí, exactamente. Mira, la verdad es que nombramos más bien, más que diversidad, hablamos o tratamos el tema de la diversidad a partir de la relación que se establece en aquello que consideramos como lo diferente y aquello que se subentiende de manera más bien invisible como lo normal, a partir de lo cual lo diferente es posible que sea visto, digamos. ¿Ya? Ajá. La historia, digamos, reciente que ha empezado a integrar el tema de la diversidad y la diferencia, digamos, como visibilizándola en los espacios institucionalmente, en los espacios escolares, pero también en la gama de la política social general, digamos, ha tendido a seguir una corriente que se fija o que prioriza dentro de la multiplicidad de diversidad con la cual nosotros convivimos a diario, aquellas que han resultado y ser identificadas como sufrientes de cierta desigualdad. Y a partir de eso se ha estudiado y se han hecho políticas para grupos específicos. Y eso implica trabajar con grupos específicos, lo cual en la política social es mucho más eficiente porque permite identificar y focalizarse sobre ciertos grupos y no sobre la masa, digamos. Claro, claro. A eso, que ha tenido toda una trayectoria, digamos, política e ideológica, es lo que se le ha nombrado en términos gruesos las políticas de la diversidad, que es pensar cómo trabajamos con esos grupos y con la masa trabajamos tratando de integrarlos o de respetarlos o tolerarlos, que es como la otra lectura, digamos. Nuestro proyecto lo que hace es más bien dar un giro en esa mirada, tratando de pensar que no es posible pensar la diferencia o pensar esos grupos distintos, sino solo a partir de la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer sobre aquello que a partir de lo cual eso distinto aparece como distinto. Es decir, ¿qué es lo normal? ¿Qué es lo normal? ¿Qué es lo claro, normal? ¿qué es lo normal? Además, porque precisamente de esos grupos sabemos mucho. Ya investigaciones, llevamos décadas estudiándolo, se modifican sus patrones, etcétera, pero cuando uno llega a la sala de clases se da cuenta que la profesora entiende por distinto no solamente a aquel que tiene ciertas características identificables, por ejemplo, que es indígena, por ejemplo, que es su familia identificada como vulnerable, o bien que tiene alguna, no sé, dificultad para aprender, etcétera, sino que se encuentra con que la diversidad es mucho más amplia y se cruza. O sea, hay un niño indígena de familia vulnerable con dificultad para el aprendizaje y ahí la política educativa que se orienta a esto tiene que optar por priorizar por una diferencia. Yo sé que ustedes han estado en gran cantidad de establecimientos educacionales, de hecho durante 8 meses estuvieron en muchas escuelas, pero ¿qué vieron ahí con la profesora, con el profesor? ¿Cuál es la política del establecimiento? ¿Cómo asume el establecimiento educacional en el Chile de hoy? Todos estos temas te preguntaré un ratito más porque entiendo que el bullying, la discriminación a escolares, que de algún modo tienen un comportamiento que transgrede la norma, por así decirlo, ha ido creciendo. ¿Bullying o discriminación a quiénes? ¿A qué tipo de diferencias es el que ha ido creciendo? ¿Se le hace bullying a la gorda, al gordo, al afeminado, a la, ¿cómo sería en femenino el afeminado en los varones? A las chicas más masculinas, amachadas, claro. O raras. Raras, claro. Esa es la palabra que me eligió de nuestro terreno. Qué terrible. Ojalá que no sea el caso de nuestra audiencia, madres y padres. Sí. Mira, desde el proyecto, el bullying y la discriminación no son un fenómeno al cual nosotros le ponemos especial atención, sino que porque precisamente lo entendemos como una consecuencia de una manera en las cuales el sistema escolar enseña parámetros acerca de qué es lo normal. Es decir, se enseña un cierto modo de ser mujer, un cierto modo de alumno exitoso, un cierto modo de
una cultura hegemónica, un cierto modo de entender al alumno proveniente de una familia X. Por lo tanto, el bullying y la discriminación, si bien hay estudios que muestran que se orientan más hacia unas diferencias u otras, uno podría decir que se podría dar en cualquier caso. Claro, Siempre puede haber una razón para producir un bullying. El problema, y ahí está el proyecto, a donde enfoca el proyecto nuestro, es que lo que hay es un aprendizaje de aquello que es hegemónicamente entendido como lo normal. Entonces, cuando hablamos de la norma o lo normal, no estamos entendiendo aquello que, la regla, sino que estamos entendiendo aquello que implica ser un buen alumno, aquello que implica ser una buena mujer, como veíamos en la escuela, una señorita. Compórtese como señorita. Cuando uno ve esa frase que es recurrente en los establecimientos, sobre todo en el caso cuando son no solamente solo mujeres, mixto, ahí uno está enseñando una norma, la norma de ser una buena señorita, lo cual implica ser silenciosa, no correr por los pasillos, andar con el pelo ordenado, a partir de lo cual, cuando una niña no tiene esas características, pasa a ser diferente, es etiquetada de cierta manera, se buscan explicaciones a esa conducta y por lo tanto pasa a ser distinta y objeto de discriminación o bullying. Fíjate que a propósito de lo que tú señalas, cuando preparamos este programa, nosotros trabajamos durante la semana viendo qué temas vamos a abordar, desde dónde, qué preguntas le vamos a hacer a los invitados, a las invitadas, en fin. Vimos que hay una publicidad de pañales que está generando mucha crítica en las redes sociales, porque los pañales te muestran unos pañales rosaditos para que desde el primer día sea femenina, sea delicada, y unos pañales celestes para que desde el primer día sea macho, para que nuestro varón de la familia pueda el día de mañana conquistar el mundo. O sea, es muy grosero y burdo, y va totalmente en forma contraria al Chile que todos estamos luchando para que podamos tener mujeres y hombres con las mismas igualdad de oportunidades, acceso a los espacios de poder, todo el discurso que se ha ido instalando en los últimos años en este Chile que se airea y se airea de estructuras que ya sencillamente no funcionan. Digo, es muy potente como la publicidad potencia esa publicidad añeja que tenemos en Chile, ¿no? Esos creativos publicitarios que construyen a partir de imágenes completamente superadas en el Chile de hoy. Sí, no, claramente. Tienen una responsabilidad enorme la publicidad, la publicidad, sobre todo los medios de comunicación, es con lo cual, en general, además los colegios o el establecimiento educacional es que se plantean trabajar en esta área, intentan luchar con más con mayor o menor éxito, digamos, pero hay algo sobre lo cual efectivamente hay que trabajar. Sin embargo, lo que nosotros hemos visto es que en la fase de educación, digamos, la educación amplia, pero nosotros estamos en esta fase del proyecto trabajando particularmente con escuelas, el espacio escolar, la experiencia escolar es un momento clave en los cuales los alumnos aprenden acerca de esos otros. Claro. Y eso se da a identificar a otros. Eso significa que se fija quién soy yo, o quién no soy yo dentro de ese grupo y por lo tanto soy el otro. Esa pregunta acompaña buena parte de la etapa escolar. Yo me pasé buena parte de la etapa escolar preguntándome quién yo era, me miraba al espejo, o por lo que otros dicen de una, o como en la familia, que de repente viene la tía que no aparece hace años, que no aparece hace días, semanas, no sé, por la casa, te mira y te dice, ¡ay, cómo ha crecido esta niñita! Y uno se aprieta la pancita para ver qué viene después del cómo ha crecido esta niñita, si va a decir... bien, mal, tan loca, hiperactiva, etcétera. Sí. Bueno, y lo que nos ha mayormente llamado la atención es yo lo voy a nombrar así, el estudio no estudia desde esta perspectiva el tema, pero una cierta ansiedad de parte de los profesores y profesoras frente a esta como explosión de la diversidad en la sala de clase. Y eso lo devuelven, digamos, a modo de reclamo o demanda, de tener más herramientas, como si entendiéramos que se trata de un tema de manuales o de formas específicas de tratar a cada uno de los diferentes, cosa que resultaría infinita. Y eso es un legado un poco de cómo en el espacio escolar ha entrado el tema de la diversidad, que ha estado más bien concentrado en temas de discapacidad y necesidades educativas especiales. Sin embargo, hay otro tipo de diversidades, hay otro tipo de hacer distinto, y donde se ven los profesores y visualizan desigualdades. Por ejemplo, género.
por ejemplo, clase, por ejemplo, raza, que ya no solamente es el migrante, es el que tiene el color de piel distinta. Es aquel que viene de Estación Central para estudiar en un colegio en Ñuñoa, por poner no extremos tan grandes, digamos. Es bien potente eso, porque fíjate que me ha tocado conocer familias de origen de clase media más bien baja. Yo siempre tengo conflicto con esas categorías que hay en nuestro país. Esa clase media más bien baja, pero que en los últimos 15 años han producido mucho dinero, y entonces se van a vivir a la dehesa, sin darse cuenta que la dehesa siempre los va a mirar como los que vienen de otro lado, porque se te nota en tu manera de hablar, en cómo caminas, en cómo te expresas, en fin. Y entonces los establecimientos educacionales a los cuales están yendo, esos profesoras y esos profesores hoy día tienen ese tipo de problemas, de cómo enfrentan a esa niñita que se le nota que no viene de clase alta, que no tiene una historia en ese ámbito, en fin, con el que está al lado, que hace, no sé, pues 3 familias para atrás sí lo eran. Exacto, el tema es para nosotros ahí... Por ponerlo en un caso extremo del otro lado. Cuando uno lo mira desde el tema del poder, por ponerlo desde donde nosotros conceptualmente trabajamos, uno podría decir, claro, ¿cómo hago para abordar a este otro? Ajá. Sin embargo, la pregunta que nos estamos planteando es ¿cómo hago para que aquel que nombra a ese otro como otro sea capaz de visualizar su privilegio? Ajá. Y por lo tanto, desarmando su privilegio, ese otro se convierte en menos distinto de lo que yo visualizaba. A ver, ponme un ejemplo concreto. Cuando dices, cuando yo soy consciente que tengo un privilegio... Sí, ahora no es un privilegio no es natural, no se trata de eso, sino que la sociedad construye ciertas figuras identitarias como privilegiadas. O sea, por ejemplo, si yo... ejemplos tengo millones de todo tipo, pero por ejemplo, si yo voy a dar una entrevista de trabajo y soy morena, obviamente me tengo que justificar de una manera distinta a que si estuviese físicamente, sea de piel blanca y provenga de determinado colegio. Eso es un privilegio implícito, que quien tiene el privilegio no lo logra ver. Sin embargo, el otro tiene que hacer siempre un triple esfuerzo para poder insertarse. Y cuando uno lo mira, desde el otro lado se da cuenta de que, por lo tanto, hay algo que yo tengo que modificar. O sea, hay formas de relaciones entre los sujetos, entre las personas, que favorecen a mirar al otro como otro. Cuando yo me pongo a mirar mi propio privilegio, me doy cuenta, por lo tanto, de que hay algo que tiene que modificarse. Claro, yo he conversado con profesoras y profesores de establecimientos en la región metropolitana donde la mayoría de los alumnos son extranjeros. Uh-huh. Donde los chilenos ya pasaron a ser la minoría, ¿no? Está lleno de niñas y niños de Colombia, del Perú, de Bolivia, de Ecuador, en fin, de distintas naciones. Y me decía esa profesora, lo recuerdo claramente, yo no fui formada para poder trabajar en un colegio internacional, porque esto francamente no es una escuela de niños pobres que vienen de países cercanos, sino que para mí también yo podría leerlo como un establecimiento educacional internacional. Exacto. Donde incluso nuestros niños chilenas y chilenos tienen la enorme posibilidad y privilegio de saber de otras músicas, de otra cultura culinaria. Nuestros niños chilenos han aprendido una enormidad, pero yo tuve que darme vuelta a la cabeza, me decía ella, y dejar de pensar que estoy en un colegio de niños pobres de otros países, para verlo como experiencias latinoamericanas que pueden generar una riqueza de conocimiento enorme, tanto para los latinoamericanos, entre ellos, como latinoamericanos en conjunto con nosotros, que formamos parte de lo mismo. Pero digo, darse vuelta a la cabeza, sí. ¿no? Eso es un tema al que nosotros estamos trabajando de la Facultad de Educación, digamos. ¿Cómo se forman hoy día los profesores en estos temas? Y, claro, y eso es lo que ustedes investigan en vuestra investigación. Exactamente. De esta, porque claro, si usted anda turisteando por el dial, discúlpeme, me olvidé decirle, estamos con Carolina Rojas. Carolina es trabajadora social, hizo un magíster en sociología, ahora está ya terminando su doctorado también en sociología en París, y forma parte de un equipo de investigación en torno a estos temas de normalidad, diferencia, educación, que se llama Proyecto CONICET Anillo, interdisciplinario, normalidad, diferencia y educación, y nuestra invitada coordina todo este equipo de mujeres y hombres que están trabajando en torno a estos temas. ¿Qué decir del concepto de inclusión, sí, mi estimada Carolina? Pequeño paréntesis, yo trabajo en un equipo, como tú bien dices, un equipo interdisciplinario, es un proyecto que considera alrededor de 40 personas investigadores.
40. Sí, porque el proyecto CONICYT Anillos precisamente lo que hace es generar colaboración investigativa. Entonces, ahora yo participo de este proyecto en el equipo de coordinación central, que está dirigido por Claudia Matus, y el subdirector es Andrés Haye. Claudia es de la Facultad de Educación y Andrés Hayes de la Facultad de Ciencias Sociales de Psicología de la Universidad Católica. Ajá, ¿Ya? ajá. O sea, coordino con ellos, digamos, el Sí, desarrollo claro, del claro, proyecto. Quería claro. aclararlo. No, te agradezco. Sí. Sí, sí. Sobre el concepto de Además que inclusión. espero que esté Claudia Matus en la sintonía, que nos esté escuchando. Seguro que nos está ¿cierto? escuchando. Así que le mandamos un abrazo en FM. ¿Qué le parece? Saludos, Claudia, y gracias por ponernos este tema también Sí. a todos. Sobre inclusión. Sí. Mira, inclusión es un tema complejo para nosotros de abordar precisamente porque el proyecto en su origen discute con él. Discute precisamente por la idea de Discute con el concepto de inclusión. No les gusta el concepto, No, les mira, genera problemas. que en términos históricos viene de una manera de resolver las falencias que tenía el concepto de integración, que era esta idea de yo integro a otro. La idea de inclusión es hacerlo parte de nosotros, ¿ya? Sin embargo, hacerlo parte continúa no poniendo en cuestión o haciéndole preguntas acerca de eso que nosotros somos, como si fuese obvio que eso que nosotros somos es natural, nosotros y somos la norma. y somos la norma. Claro. Por Usted lo es tanto, la distinta. Usted es la distinta. En la primera idea de integración yo te hago parte de esto. En la segunda digo, no, yo me tengo que adecuar a ti para que seamos uno. Sin embargo, el yo nunca está puesto en cuestión. Para adecuarme tengo que saber quién es él. Sin embargo, esa idea de lo normal, de quiénes somos nosotros, es algo ficticio. No existe. Es una idea de la cual cuando uno empieza a preguntarle a los profesores, a los alumnos, ¿cuál es eso normal a partir de lo cual yo integro a otro? Se desarma, porque todos somos distintos. Por lo tanto, es un concepto complejo. Ahora, en el marco de la reforma educativa, es un pilar importante. Nosotros hemos estado trabajando ya con el Ministerio de Educación en este tema, en cómo poder dar un contenido al concepto de inclusión en el contexto de la reforma que permita no solamente hacerse cargo de aquellos distintos que entran, que no necesariamente son minoritarios, como hablábamos, tú decías recién en el ejemplo, pueden ser escuelas solo de migrantes, o también, por ejemplo, cómo integrar en eso el tema de género, que no es minoritario. Sin embargo, sigue teniendo esta idea de minoría, producto del lugar que ocupa en términos de poder o de jerarquía de una hegemonía masculina. Yo lamento profundamente que la experiencia del exilio chileno ha sido completamente perdida en nuestro país, porque han retornado a Chile miles de mujeres y hombres que vivieron en África, en Asia, en Europa, en América Latina, gracias a la solidaridad de esos pueblos que nos acogieron. Sin embargo, al volver al territorio, a la patria, al interior, como se llamaba, nadie te preguntó cómo lo hiciste para ser extranjera en otra nación, para ser la que venía de un país horroroso en dictadura. Pinochet no era precisamente la imagen del político que el mundo quería imitar. Y entonces de repente alguien te decía chilena y ponía una cara así como, ¡ay, qué frío venir de ahí! No, si yo vengo de Santiago, ahí no hace tanto frío. No, pero digo, el horror de país que, en fin, se perdió, ¿no? Esa experiencia, y yo espero que alguna vez nos hagamos cargo de eso. Porque claro, uno vivió esa experiencia, ¿no? De haber sido extranjera, de nunca haber podido hablar bien la lengua que hablaba tu compañera. Yo viví en Suecia y nunca sentí, yo estudié un poquito en el colegio, en la universidad ya, y nunca sentí que se rieran por el sueco que yo hablaba, nunca. Y te aseguro que no lo hablaba como lo hablaba una sueca. Sin embargo, aquí tú dices, el puerta, cierre la puerta, y se van a reír de ti todo el día. Oye, ya, pues ciérrate la puerta que te están pidiendo. En fin, tenemos ese humor tan complicado. Y cuando se trata de acentos de países limítrofes, eso se asocia a un conjunto de otras variables, no solamente el origen nacional, sino que también se asocia con vulnerabilidad, se asocia con países de menor cultura, etcétera. Y ahí resulta extremadamente complejo. Carolina, el año pasado ustedes hicieron junto al Ministerio de Educación capacitación a toda la Dirección General de Educación, a profesionales que hacen las políticas sobre discriminación, diversidad e inclusión. Y sobre ese trabajo me contaron que ustedes han visto que hay que volver a mirar, porque al parecer el problema tal vez no son aquellos grupos que se llaman vulnerables, ni minoritarios, ni discriminados, sino que, como tú señalas, el problema está en otro lugar. Me dicen que me queda 1 minuto y medio. ¿Podremos responder a
si está en otro lugar, ¿en qué lugar está? Lo has hablado durante estos 25 minutos de conversación que hemos sostenido, pero ya incluso a modo de cierre, por todo lo que ustedes han visto, porque eso me gusta de la investigación vuestra, que está ahí, pues está donde las papas queman, están en las aulas con las profesoras, los profesores, y se ponen la camiseta de ese sujeto tan criticado injustamente en el Chile de hoy, que es la profesora y el profesor. Sí. Mira, yo creo que el punto está... se nos fue el tiempo, pero bueno, una frase así para cerrar, ¿dónde está el punto? Es la formación de los profesores. Tenemos y cómo que los profesores pueden aprender a mirar y a desarrollar criterio. Y eso implica formación teórica, pero también de mirar prácticas en torno a temas estratégicos que cruzan esto: género, raza, clase, etnia, edad. Los niños saben menos que los grandes, etcétera. ¿Qué conversación hemos sostenido con nuestra invitada Carolina Rojas? Muchas gracias, un saludo muy afectuoso para este proyecto CONICET Tanillos, Núcleo Interdisciplinario, Normalidad, Diferencia y Educación. Muchas gracias, Carolina, un saludo a todos quienes ahí trabajan y espero que nos vengan a ver a menudo para saber de cómo van en esa investigación que, si uno te escucha, dan ganas de sacar un vinito caliente a esta hora y conversar largo en las plazas de las 15 regiones del país. Muchas gracias, mucho gusto. Muchas gracias a ti, Vicky. Y con usted, ya sabe, pues nos vamos a trabajar mucho para volver el próximo lunes, cuando la hora de las 18 en punto, y continuar hasta las 19. Muchas gracias. Radio Universidad de Chile presentó Milenio, en sintonía con la ciencia.